Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver hoy el tema de disglosia en el Ecuador, un análisis de la realidad lingüística. El Ecuador es un país con una rica diversidad lingüística, donde el español coexiste con 13 lenguas ancestrales. Este fenómeno, conocido como disglosia, presenta desafíos para las comunidades indígenas, limitando su acceso a oportunidades y perpetuando la desigualdad. El impacto de la disglosia en la educación. Tenemos la desigualdad educativa y las consecuencias socioeconómicas. En cuanto a la desigualdad educativa, la dominancia del español limita el acceso a la educación para los hablantes de las lenguas indígenas, creando una brecha educativa que perpetúa la desigualdad. En cuanto a las consecuencias socioeconómicas, esta brecha educativa tiene consecuencias negativas en el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas, limitando así sus oportunidades y perpetuando lo que es la pobreza. Los esfuerzos del Estado y la educación bilingüe que ha hecho el Estado respecto a este tema. El objetivo del gobierno es mitigar la disglosia a través de la educación bilingüe, proporcionando ya así una educación de calidad sin pérdida cultural. Los programas de educación bilingüe que se han ido desarrollando se implementaron para enseñar las lenguas indígenas y español, con el objetivo de promover la inclusión y el respeto por la diversidad lingüística. Pero estos desafíos incluyen la falta de recursos, la capacidad inadecuada de los maestros y la resistencia cultural a la implementación de la educación bilingüe. La importancia de esta educación bilingüe en la igualdad lingüística, lograr la verdadera igualdad para todas las lenguas hablantes. En la sociedad inclusiva, construir una sociedad que abrace la diversidad lingüística y cultural. El acceso y la eficacia es garantizar la accesibilidad y la eficacia a la educación para todas las lenguas ancestrales. El diálogo intercultural de identidad colectiva es fomentar un diálogo entre culturas diversas a través de un lenguaje y el respeto mutuo que debe de existir entre las diferentes culturas. Este reconocimiento de las lenguas indígenas en cuanto a la educación y también a la vida diaria. Esta identidad nacional que celebra la diversidad lingüística y cultural. Entendiendo así el diálogo intercultural, más que el aprendizaje, este diálogo intercultural va más allá del aprendizaje de idiomas, implica abrazar la cosmovisión tradicionales y prácticas indígenas, los cimientos de la coexistencia, que construye una base para la coexistencia pacífica y el respeto mutuo entre las culturas. De beneficios para todos, ¿no? Es un proceso que beneficia a todos los participantes promoviendo la comprensión y el enriquecimiento cultural. Los derechos colectivos y la Constitución. La Constitución ecuatoriana reconoce al español como el idioma oficial del país. También reconoce al quichua y al shuar como idiomas oficiales de la comunidad intercultural. Paso adelante, este reconocimiento legal es un paso para que se hagan más acciones y poder garantizar la igualdad lingüística. Garantizando los derechos colectivos, la promoción del uso, ¿no? Promover el uso de las lenguas ancestrales en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Ir más allá de unas promesas legales y traducir los derechos en acciones concretas. Construir un Ecuador que valore la igualdad y la desigualdad de todas las culturas. Disglosia versus bilingüismo. ¿Qué es la disglosia? La disglosia implica la coexistencia de dos idiomas con un mismo estatus desigual, donde uno es el dominante y el otro el marginalizado. El Ecuador, el español, es el idioma dominante, mientras que las lenguas indígenas tienen un estatus inferior. ¿Qué es el bilingüismo? El bilingüismo, y por otro lado, se refiere al uso igualitario de dos idiomas, donde ambos tienen el mismo estatus y se valoran por igual.
En un contexto bilingüe, las culturas y tradiciones asociadas a ambos idiomas se respetan y se promueven. El legado de los defensores de la educación bilingüe. Dolores Cacuando, pionera en la educación bilingüe quichua y español, luchó por la igualdad y la justicia social para las comunidades indígenas. Tránsito Amaguaña fue otra figura clave en la lucha de la educación bilingüe y defendió los derechos de las mujeres indígenas y la preservación de la cultura. Y el impacto de este fue sus esfuerzos que, a pesar de la resistencia, allanaron el camino para el progreso de la educación bilingüe en el Ecuador. La Ley Orgánica de Educación Intercultural nos habla de inclusión y nos habla de diversidad. La ley enfatiza la inclusión de las lenguas y prácticas indígenas en el sistema educativo. Busca un sistema educativo que refleje la diversidad del país. Así, tenemos que la importancia en el currículo nos habla de que una integración cultural y una valoración a la diversidad. Cuando hablamos de una integración cultural, el currículo bilingüe integra las lenguas y prácticas indígenas en el sistema educativo, creando un ambiente de aprendizaje intercultural, fomentando el respeto de las lenguas y culturas diversas y promoviendo la inclusión y la comprensión intercultural. Consecuencia de la diglosia en el Ecuador: el acceso a la educación, las oportunidades laborales y la participación social. Cuando hablamos de acceso a la educación, la diglosia limita el acceso en una educación de calidad para los hablantes de lenguas indígenas, perpetuando la desigualdad y la brecha educativa. La dominancia del español en el mercado laboral dificulta el acceso a las oportunidades de empleo para los hablantes de lenguas indígenas, limitando su desarrollo profesional. Cuanto a la participación social, la diglosia también afecta la participación de las comunidades indígenas, limitándolas a su acceso a la información y a la toma de decisiones en el ámbito público. Las necesidades de la comprensión intercultural, el respeto y la valoración. Es fundamental respetar y valorar las lenguas y culturas de todas las comunidades, reconociendo así su riqueza y su diversidad. Cuanto a la sociedad inclusiva, construir una sociedad que abrace esta diversidad, promoviendo la igualdad y la justicia social para todos, independientemente de su origen cultural o lingüístico. En conclusión, hacia un Ecuador verdaderamente inclusivo, ¿no? El diálogo intercultural es fundamental para promover un diálogo gerundio, genuino, donde se respeten y valoren las lenguas culturales y todas las comunidades. Es una educación bilingüe efectiva. La educación bilingüe efectiva es crucial para garantizar la igualdad lingüística y el acceso a oportunidades para todos los ecuatorianos. Celebración de la diversidad. Celebrar la riqueza de la diversidad lingüística y cultural del Ecuador es fundamental para construir una nación inclusiva y equitativa. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase.